que la palabra declara que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Así de que en el día de hoy, mi amado pueblo, vamos a seguir declarando las grandezas de nuestro Dios en este lugar. Damos la bienvenida a todos los que han llegado. Gracias a quien nos visita en este día, el hermano Juan Carlos. Le damos la bienvenida y le pedimos en el nombre de Cristo Jesús que si este es el lugar que Dios ha asignado, sea usted bienvenido por siempre. Amén. Así de que, mis amados, los niños tienen los dos grupos, tanto los pequeños como los grandecitos, tienen hoy su clase. Así de que los invitamos a que pasen a su salón de clases, a los maestros también, que pues serán los que son portadores de la enseñanza que Dios ha puesto en sus corazones. Damos gracias a nuestro Dios. Damos gracias a nuestro Dios porque ha puesto en el corazón de su pueblo el deseo de que esta nueva generación crezca. Recuerde que nosotros somos nada más aquellos que Dios ha levantado con un propósito nuevo. Amén. Así de que en el día de hoy, amado pueblo, vamos a seguir ahondando, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir escuchando la voz de Dios. Recuerde que la palabra del Señor, la palabra viva, es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Recuerde que en el libro de Apocalipsis 19:10, la palabra dice, cuando el ángel da la revelación al apóstol Juan, y Juan se arrodilla al ángel y el ángel le dice, levántate, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. Pero escuche esto que dice en Apocalipsis 19:10, dice, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén. Así de que tras ese principio vamos a conocer en el día de hoy cuál es el favor de Dios a nuestras vidas. Así de que, mis amados, así como están puestos de pie, yo los invito, vayamos a la palabra del Señor y abrámosla en el libro de Primero de Reyes, primer libro de Reyes. Veamos en el capítulo 17, vamos a ver sus versículos del 8 al 16. Primero de Reyes, capítulo 17. Quien no haya traído la Biblia, quien no haya portado la espada del Señor en esta hora, aquí en la pantalla se encuentra la lectura. En Primero de Reyes, capítulo 17, su versículo del 8 al 16, el cual tiene por título La viuda de Sarepta. Así de que es el tema que vamos a estar viendo hoy, Elías y la viuda de Sarepta. Y leemos la palabra del Señor en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17, sus versículos del 8 al 16, y su palabra que ya es bendita, dice así. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ven, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a orar. Amado Padre, Señor que estás en gloria, venimos una vez más, oh Rey, delante de tu divina presencia, dándote las gracias, Padre. Soy el portador que tú has buscado para que en esta hora tu palabra bendita sea dada a conocer a tu pueblo, Padre. Pero es tu palabra
la que debe ser injertada en nuestros corazones, mi Dios amado. Sea tu mano de poder puesta sobre nuestras vidas. Disipa, oh Dios, toda negatividad de este lugar. Cubrimos, atamos los vientos, Padre, atamos las atmósferas y nos limpiamos este lugar y los vientos con la sangre bendita del Cordero, y declaramos en su nombre que estamos, oh Dios, prestos en esta hora con corazón dispuesto y espíritu enseñable para abrirnos, para poder, oh Dios, recibir de ti la porción que tú traes para cada uno de nosotros, Padre. Tu palabra declara que nunca volverá vacía, sino cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. Y en este día, oh Dios, habemos propósitos tuyos. Hay razones por las cuales tu palabra será puesta, oh Dios, en nuestro granero para ser usada en tiempo de necesidad, en el cual, oh Dios, tu palabra salga a relucir para poder darnos victoria. Mi Dios, gracias te damos por esta nueva oportunidad. Muchos no llegaron, algunos, oh Padre, tú conocerás la razón, pero a cada uno, oh Dios, conforme a tu justicia, tú premiarás. Yo te bendigo, mi Dios, porque en este día has puesto en nuestro corazón y los medios para poder llegar y para poder cumplir al bendito llamado que tú has hecho a nuestro espíritu para ser convocados como iglesia y escuchar tu mensaje de vida. Yo te bendigo, papá, y exalto tu nombre y te doy las gracias por tan grande privilegio. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos con acción de gracias. Y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Denle una ofrenda de palmas a mi Dios, y ese es el deseo de su corazón. Amén. Así de que, amado pueblo, en el día de hoy vamos a ver un tema que, como dije ya, la viuda de Sarepta. Así de que vamos a ver cómo es que en el día de hoy, tanto en los pueblos, tanto en las ciudades, en las naciones, en las iglesias, en cualquier asociación o congregación que usted pueda conocer o reconocer como tal, usted se dará cuenta que hay algunos que reciben más que otros. Hay algunos que dicen: pero Señor, ¿por qué a él le bendices grandemente? ¿Y por qué a mí no me has dado las bendiciones que le has dado hasta él, hasta el día de hoy? ¿Y se ha preguntado usted alguna vez por qué es que Dios responde de manera diferente ante cada solicitud? ¿Se ha preguntado usted alguna vez: Señor, por qué si yo estoy cada domingo en tu iglesia, si yo llevo mi Biblia cada domingo, si yo hablo de ti en cada momento, si yo hago esto o aquello y no recibo la respuesta que reciben otros como debía recibirla? Si nos hemos hecho esa pregunta, déjeme decirle que es cuestión de postura, y en el día de hoy Dios va a dar respuesta a esa duda que tal vez hemos tenido en algún tiempo. Así de que en el día de hoy vamos a ver cómo es que estar en un lugar no es cuestión de presencia, sino es cuestión de postura. Así de que usted ya ha escuchado lo que habla de la historia de la viuda de Sarepta. Algunos quizá ya han pasado por esa lectura varias veces, ya conocen bien la historia, ya saben bien de qué se trata. Muchos predicadores han predicado de esta historia muchas veces. Y usted se hará quizá la pregunta: ¿por qué es que una cosa que aparentemente pueda no tener alguna importancia, por qué está puesta en la Biblia? Déjeme decirle que cada cosa que está en la Biblia, tanto una jota como una tilde, dijo Jesucristo, todo absolutamente tiene importancia en nuestras vidas. Así de que hay una razón por la cual Dios ha puesto ello, y los predicadores han hablado acerca de este tema. Usted ha escuchado acerca de la viuda de Sarepta. Algunos incluso lo ponen de una manera en la cual sea más entendible. Pondrán quizá carteles, pondrán situaciones en las pantallas, y cada quien lo hace tal vez de una manera diferente. Pero déjeme decirle que hay una razón importante de la cual el Señor me habla a través de esta historia. Jesucristo, cuando hablaba a los religiosos, les dice: ustedes pasan muchas veces por esos versículos, pero no llegan a entender cuál es el mensaje que Dios dio a través de él. Recuerde que el mensaje, la palabra escrita, la lectura, es la palabra de Dios escrita, pero Cristo es la palabra hablada. O sea, Cristo es la palabra viva. Y nosotros, Dios nos ha presentado la palabra escrita, de la cual nosotros podemos tener acceso. Podemos llegar a ella, podemos leerla, podemos saber cuáles son las herramientas que Dios nos da a través de ella. Y Jesucristo les decía a los religiosos: ustedes escudriñan, o sea, buscan detenidamente, buscan con gran denuedo, como dice la palabra, buscan de una manera en la cual ustedes minuciosamente quieren llegar a conocer el mensaje que a través de esas letras se da. Jesucristo les dice a los religiosos: vosotros escudriñáis las escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna.
Y dice Jesucristo, y ciertamente está en ella, pero la vida eterna soy yo, y vosotros no la habéis reconocido. Así de que es un principio en el cual a través de esta viuda de Sarepta vamos a darnos cuenta. Y ahora que el Señor me permitió ahondar un poco más acerca del tema, veo un mensaje más profundo, un panorama diferente, en el cual otras veces quizá yo ya había escuchado de esta historia. Incluso yo había leído también esta historia otras veces, pero no me había detenido de una manera minuciosa para ver qué es lo que Dios realmente habla a través de ese mensaje. Metámonos en el panorama, entremos dentro de la historia, encontrémonos en el lugar, en el tiempo, en la condición, en la manera social en que se movía ese pueblo, y vamos a entender cómo es que esta parábola es tan importante para que nosotros podamos entender el mensaje a través del cual Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque lo hemos visto en otras historias, cómo es que los paralíticos, los ciegos, los mancos, cómo era que ellos eran marginados por la sociedad judía. Usted ha visto otras historias donde ellos eran marginados, eran puestos en las entradas de los templos o de las iglesias o de las sinagogas para que la sociedad se conmoviera de ellos y les diera alguna ayuda económica. Este no es una excepción. O sea, la viuda de Sarepta vivía en un tiempo hostil, en un tiempo en el cual el panorama se pintaba completamente contrario al cual ella como viuda, por su condición, podía hacer uso. Vamos a ver, dije ya, en el tiempo en el que se da esta historia, de qué manera en el lugar donde se da esta viuda es parte de esa sociedad, y cómo es que las condiciones son adversas a la viuda, puesto que está viviendo en un tiempo, en una sociedad en el cual es marginada. Entonces se recuerda cómo en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, todo aquel que dije ya sufría de algún problema físico, de alguna deficiencia, era marginado, era dejado a un lado. Se recuerda cómo era que los que tenían lepra tenían una campanita para que estuvieran retirados de la sociedad y no tuvieran ellos contagio con otras personas. O sea, era una sociedad contraria o diferente a la nuestra. Usted se da cuenta, nosotros ahora vivimos en un país del cual hay abundancia. Usted se da cuenta, quizás estaremos pasando, o cualquiera pasa, por una situación económica o por una situación alimenticia, pero hay lugares de ayuda. Hay medios a través de los cuales la sociedad dentro de Estados Unidos puede darse ayuda en diferentes asociaciones. Incluso este país, si se da cuenta, manda ayuda a otros países. O sea, los misioneros, de hecho este país desde el principio de la historia ha sido muy bendecido por el envío de misioneros, de mensajeros, de lo que hoy en estos tiempos la gente conoce como apóstoles, pero es un espíritu del cual habla de misiones, de hacer obras, de llevar el nombre de Cristo en alto, de portar la verdad de Dios a diferentes lugares, mensajes de los cuales son pocos los que lo dan, pero ese mensaje, déjeme decirle, que este país de Estados Unidos, que ahora está en abundancia, razón por la cual hemos llegado a él, este país ha enviado mucha ayuda a diferentes países. O sea, la condición de vida, de sociedad, en la cual vivía esta viuda de Sarepta, era una condición diferente. Una mujer cuyo esposo había muerto, una mujer que le había quedado un niño, una mujer que está en una condición de la cual nadie absolutamente quiere aportar nada para poder ayudarla. Pero ahora usted se da cuenta en el libro de Santiago 1:27, del cual habla Dios de la verdadera iglesia que hoy está levantando. O sea, no es iglesia por renombre, no son ministerios internacionales, no es portada donde está la foto de los predicadores o de los pastores del lugar. No, es un mensaje que hasta el día de hoy aún trasciende. O sea, Dios desde el principio de los tiempos ha traído un mensaje de vida que ha redundado en la fe de quienes lo han escuchado, y hasta el día de hoy ese mensaje aún sigue estando vivo. Dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, que visitéis a las viudas, a los huérfanos en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Vea usted el principio. O sea, hasta el día de hoy, debido a la situación, a la condición de vida de los tiempos antiguos, la gente que era marginada, Dios dijo: voy a poner en el corazón del hombre el verdadero propósito, la verdadera razón por la cual Cristo llegó, para hacer un grupo en el cual hablen solamente del amor de Dios. A eso hemos llegado. O sea, si se da cuenta cuando habla de Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo.
y forma un grupo con ese mismo principio. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, forma un grupo con un principio ya establecido por parte de Dios, que es el amor mismo. O sea, y entonces todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, hemos llegado en un tiempo, en una razón, en una sociedad de la cual, por ser tiempo de gracia, vivimos con principios diferentes. Pero la viuda tuvo que pasar en el Antiguo Testamento una condición contraria a la razón por la cual ella estaba pasando. Amén. Pero en el día de hoy, déjeme decirle que vamos a ver cómo es que las condiciones, los protagonistas se prestan para aquel tiempo, pero para dar en estos tiempos un mensaje de vida a la iglesia que reconozca. Que nosotros, como dice el libro de Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida, no es cuestiones de sociedad, no es comida ni bebida, sino es fe, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Vea usted la diferencia. O sea, no es cuestión de que yo haga una asamblea, que yo haga una reunión, que me goce con los hermanos de la iglesia, que disfrute en sociedad lo de cada uno de nosotros como personas. No, no, no. Porque hemos sido llamados a ser una comunidad de reino, del reino de Dios. Una comunidad bajo la misma perspectiva, bajo la misma visión, bajo los mismos principios. Un punto de llegada que sea igual para cada uno de nosotros. Amén. Así de que esta viuda está pasando por una condición, pero veamos quiénes son los protagonistas y cuál es la condición del lugar en el cual esta historia se da. Hemos visto que hay dos condiciones. Primeramente se da el profeta Elías. Se da cuenta que llega el profeta Elías, se da cuenta que llega a una viuda que vive en la ciudad de Sarepta. Se da cuenta que hay una condición opuesta. O sea, hay tres situaciones que se dan en esta historia de la cual nosotros hemos leído. Dice que llega el profeta Elías a la puerta de Sarepta y mira a una mujer que está recogiendo leña. Ella misma dice después que está recogiendo 2 leños porque va a ir a preparar alimento. Pero vea usted, se da al profeta Elías, se da a la viuda que es parte de la ciudad de Sarepta, pero hay una condición por la cual Elías es enviado. Si se da cuenta, cuando usted lee en el mismo capítulo 17, pero usted retrocede un poco más y ve los primeros versículos del 1 al 7, usted se dará cuenta que Elías Tisbita se presenta al rey Acab. El rey Acab fue un rey que fue rey en el norte. O sea, el profeta Elías no fue un profeta de Judá. Para comenzar con ello, fue un profeta que fue enviado por parte de Dios al norte. Recuerda que las 10 tribus que fueron enviadas al norte fueron cautivos por Asiria a causa de su idolatría. Él fue enviado juntamente con estas 10 tribus, se encuentra en Asiria, y ahora al rey que ha sido puesto para poder dirigir a Israel, que es el pueblo llevado al norte, él está haciendo las cosas diferentes a como Dios está queriendo y han caído completamente en idolatría. Vea qué difícil es para alguien decir: soy cristiano, pero hago las cosas diferentes a la manera que Cristo quiere. ¿De qué manera soy cristiano? Era el envío de los israelitas. Soy del pueblo de Dios, pero amo a otros dioses. Es una oposición, es algo que con los labios se dice, pero con nuestro testimonio no da vida. O sea que lo más importante en nosotros es no decirlo, pero que el testimonio de Cristo hable a través de nosotros. Amén. Así de que cuando vemos esta historia en el mismo capítulo 17, pero usted ve los versículos del 1 al 7 que no leeremos, para darle un panorama de cómo es que esta condición de Elías y la viuda de Sarepta se presenta. Comienza hablando el profeta Elías al rey Acab diciéndole: dice Jehová que no lloverá sobre la faz de la tierra por cierto tiempo. Y en el versículo 2 entonces le dice Jehová a este profeta, le dice: hey, vete al rollo de Kerit y quédate ahí, porque ahí enviaré cuervos para que te den sustento, te llevarán pan y carne en la mañana, te llevarán pan y carne por la tarde, y tú beberás agua del arroyo por un tiempo. Y se encuentra él en una condición, cualquiera de nosotros diría: bueno, si esta vida fuera eterna, aquí me quedo. Estaba el profeta Elías acomodado, estaba ahí en el rollo de Kerit,
llegaban los cuervos, le llevaban el pan, le llevaban la carne. O sea, no había pollera, no había un tía-stec, no había lugar que necesitara para trabajar, porque ya la provisión le llegaba a su casa. Dijo Elías: bueno, aquí estoy acomodado, ni la Tyson ni cualquier pollera me saca de aquí, y estaba por ahí bien acomodado. Pero entonces llega el momento de la prueba. O sea, Dios no trabaja con holgazanes. Dios no trabaja con aquellos conformistas que piensan que por tener suficientes bienes ya son ellos dependientes de ellos mismos y no necesitan de alguien más. Se da cuenta que, como dijo el rey Agar: Señor, dame lo del pan del diario vivir, porque si me das mucho, diré quién es Dios. No te voy a reconocer porque tengo abundancia. Y si me das poco, blasfemaré contra tu nombre, porque te voy a cuestionar y te voy a decir: ¿por qué, si eres mi Dios, no me traes sustento? Pero vemos cómo entonces este profeta Elías se encuentra en el arroyo de Querit. Está acomodado, está en una condición tranquila, pero cuando vimos entonces el versículo 8 es donde Dios le dice: hey, ya es suficiente. Levántate, sacúdete, haz tu trabajo ya de misionero, levántate porque yo te he llamado con una razón. O sea, si Dios nos ha llamado, déjeme decirle, si lo ha llamado a usted, si me ha llamado a mí, si me ha dado el regalo de la eternidad a través de la sangre de Cristo Jesús, aquella sangre que desde el madero aún sigue virtiendo vida a través de las generaciones, si me ha llamado, si por gracia le ha metido su mano en el lodo cenagoso, me ha sacado del pecado, y como dice Santiago, el versículo que leímos, 1:27, que dice que no nos mezclemos, que estemos sin mancha del mundo. O sea, que el pecado no sea ya un estilo de vida en ninguno de nosotros. Si nosotros estamos ya en esa condición, de que me decirle que entonces lo menos que podemos hacer, no decirle: Señor, yo voy a hacer esto, voy a ir a hablarle a tal persona para que su alma nuevamente retome el camino y entonces tú me vas a bendecir. No, yo estoy devolviendo en parte lo mucho que Dios ya me dio. Puede usted tomarle un cálculo a una eternidad en la presencia de Dios, a un tiempo sin días, a un lugar donde la palabra declara en el libro de Apocalipsis 21:1 que hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva, hay una herencia, hay un nombre para usted y para mí, hay una vestidura blanca de la cual Cristo ya blanqueó con su misma sangre. Entonces, ¿qué más yo pediré a Jehová? Querer chantajearle diciéndole: Señor, yo hago esto, pero tú me das aquello. No. Yo reconozco, tengo integridad espiritual y reconozco y digo: no. Ya Dios me dio más de lo que yo merecía, porque por gracia, como dice el cántico, nos salimos del Edén por el pecado, pero Dios por su amor puso el Edén nuevamente en nuestro corazón. Y aunque yo venda todo, y aunque yo regale todo, nada, absolutamente de nada, cumplirá la razón, el propósito por el regalo que Dios ha puesto por gracia en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así de que esta viuda se encuentra en una condición bien difícil, déjeme decirle. El profeta llega así, y son tres los protagonistas, porque hablamos de algo que también Dios había provocado. ¿Se da cuenta? Dije, por eso cité el mismo capítulo 17, pero sus versículos del 1 al 7, donde Dios, a través del profeta Elías, dice al rey Acab que habrá lluvia, que no habrá lluvia por un cierto tiempo, dice Elías. Pero luego Santiago, luego Jesucristo en el Nuevo Testamento corrobora diciendo que son 3 años y 6 meses en los cuales dejó de llover. O sea, la viuda se encuentra en una condición en la cual no solo no tiene medios, sino que el panorama se pinta de una gran hambruna y de una gran necesidad de lluvia. Hay una gran sequía. O sea, cuando no hay lluvia, viene la sequía. Y cuando hay sequía, no hay producción agrícola. Cuando no hay producción agrícola, no hay producto para el cual los hombres puedan alimentarse. ¿Se da cuenta de cómo es el ciclo alimenticio de acá, de parte de Dios? O sea, las bendiciones que son la representación de lluvia, si no hay bendición en nuestras vidas, si no hay lluvia que venga y que desciende, ¿cómo entonces habrá beneficio? ¿Cómo habrá producto? ¿Cómo habrá entonces el nombre de Dios en nosotros para poder reproducir aquello en otros para que puedan verlo? O sea, esta viuda se encuentra en una condición bien difícil. Pero déjeme decirle que Elías significa el Señor es mi Dios. Desde el principio,
ya Dios había hecho obra. ¿Se da cuenta por qué es que dice en el libro de Gálatas 1:15, cuando habla el apóstol Pablo, dice: he pasado por situaciones difíciles? Sí, ciertamente yo maté a aquellos seguidores de la iglesia, yo maté a muchos que se llamaban cristianos. Si no es que se me aparece Cristo allá en el camino a Damasco y me dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No me doy cuenta que yo estaba persiguiendo a ciegas a alguien que no tenía que perseguir. Y Pablo dice en el libro de Gálatas 1:15 la razón por la cual él había pasado por todo esto. Vea usted: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, Elías pudo haber nacido en el lugar donde pudo haber nacido. O sea, usted pudo haber nacido en el lugar donde pudo haber nacido. Cualquiera pudo haber nacido en cualquier país, en cualquier sociedad, en cualquier familia donde pudo haber nacido. Pero déjeme decirle que cada uno de nosotros dentro del plan de Dios ya tiene un propósito. Podemos estar caminando diferentes ciudades, podemos estar caminando diferentes situaciones, pasar por diferentes desiertos, traer a nuestras vidas diferentes respuestas a causa de nuestras obras, pero déjeme decirle que el propósito de Dios en nosotros nunca se culmina, porque por eso dice en el libro de Romanos 8:28, porque los que aman a Dios, o sea, si usted lo ama, hágase agarrador de esta palabra. Si usted lo ama, meta a su bolsillo esta palabra, porque dijo por inspiración de Dios Pablo a los Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas le ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. Si usted está pasando por una situación difícil, si usted está en la condición de la viuda, déjeme decirle que Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Él está diciendo: hey, yo te llamé desde el vientre de tu madre. Yo tengo una razón por la cual te he traído aquí a Estados Unidos. Yo tengo una razón por la cual tú eres parte del Reino Unido Centro de Adoración. Y yo tengo un propósito en el cual a mi tiempo se cumplirá en tu vida, porque para esto yo te he llamado a estos lugares. Amén. Así de que Elías significa: el Señor es mi Dios. Él era el representante de Dios. A diferencia de muchos idólatras que estaban en Israel, él era uno de los que estaba aliado al propósito de Dios. Y esto es importante reconocer. Hay dos alianzas: si nos aliamos al mundo o nos aliamos al propósito de Dios. Si hacemos lo del mundo, el mundo nos dará respuesta. Pero si hacemos el propósito de Dios, Dios nos dará respuesta. Alguien me dijo hace un tiempo: yo le he orado a tal o cual santo, y fíjese que me ha hecho milagros. Le dije: pero no ha sido él, sino ha sido el enemigo a través de él, haciendo una obra de confusión, a través de la cual usted ponga su corazón en ello. ¿En qué ponemos nuestro corazón? ¿Se llama creyente? Al decir cristiano, significa esclavo de Cristo. Y cuando fueron llevados a Antioquía, fue por primera vez que el grupo de seguidores de Cristo fue llamado cristiano. Y dijeron: vienen estos que son del grupo de Zeus, vienen estos que son del grupo de Cefas, vienen estos que son del grupo de Apolos, pero ¿y estos son seguidores de Cristo? Llamémosles cristianos. Eso significa esclavo de Cristo. Si yo soy cristiano, si mi integridad espiritual reconoce que soy cristiano, automáticamente me despojo de lo mío, dejo mis propósitos, mis sueños, mis metas, y me convierto, así como hizo el profeta Elías. Oh, yo me voy a aliar con el mejor aliado, porque sé que con aquellos yo traigo perdición, pero me conecto con Dios, hago su propósito y sé que la respuesta vendrá de parte de Dios a mi vida. Y la palabra declara que usted y yo ciertamente no buscamos las bendiciones. Dios ya conoce la necesidad de cada uno de nosotros, déjeme decirle, pero en el día de hoy yo le voy a presentar más adelante cuál es la razón por la cual algunas de las respuestas no llegan y por qué otras llegan. Porque algunos muy oradores, muy conocedores espiritualmente y por la religión, pero déjeme decirle que en la condición del hombre Dios no se mueve por apariencia, le dijo al profeta Samuel, sino a través de lo que mora dentro del corazón de cada uno de nosotros. Amén. Así de que esta mujer se encontraba en una condición bien difícil, déjeme decirle. Había algo que estaba en contra de lo que ella esperaba tener. Pero ¿qué fue lo que pasó en la vida de Sarepta? ¿Qué fue lo que dio un revés a su vida después de todas estas condiciones en las cuales ella iba a llegar? Dije en los primeros versículos, en este primero de Reyes, capítulo 17, en los versículos del 1 al 7, dice que Dios mismo envía una sequía. Oh,
yo estoy pasando por una situación difícil. Dios me ha olvidado. Pensé que Dios me amaba. Le he orado a Dios y no hay respuesta. Pero déjeme decirle que vengo a plantarle a un Dios que mezcla tanto a justos como a injustos, pero que separa al justo del injusto, porque le da su premio al justo y entonces su recompensa al injusto por andar en la injusticia en la cual él anda. La palabra declara que ciertamente fueron llevadas 10 tribus al norte por Asiria, pero así fueron también llevadas 2 al sur por Babilonia. Y en aquel grupo, tanto allá al sur como al norte, iba una mezcla de justos e injustos. Se presenta Habacuc, cuestiona a Dios y le dice: Señor, pero si yo he caminado en integridad delante de tus ojos, ¿por qué has tomado una nación más pagana que nosotros para que haga caer tu juicio sobre nosotros? Pero en el libro de Isaías 3:10, Dios envía desde antemano, años antes de que cayeran en cautiverio, les mandó para que se prepararan. O sea, esta es una palabra que Dios envía a tu vida. Si tú vas a pasar, que es lo que le anticipó Dios al justo antes de ser llevado al cautiverio. Fue una palabra que recibió antes de que cayera en la necesidad o en el desierto. Y Jehová le habla a través del profeta Elías y le dice: decid al justo. Cuando está la sequía, Dios no dice: aquí va a llover, pónganse aquí los justos. Aquí no va a llover, pónganse aquí los impíos o los injustos. No, Él cesa la lluvia para toda la tierra. A lo largo de toda la tierra no había lluvia. Cesó la lluvia completamente. ¿Puede usted imaginarse qué caos para los agricultores? Que no haya lluvia a nivel mundial. Cuánta hambruna, cuánta muerte. Si ahora habiendo abundancia se escuchan casos de muchos niños que mueren por desnutrición en lugares como en África. Si ahora en estos tiempos, en el siglo XXI, aún se siguen dando condiciones malas de alimento, ¿cómo en ese entonces podía darse una condición tal a nivel mundial de la cual toda la humanidad tuviera que pasar? Y Dios pone a todos bajo un mismo lema. Por eso dice el salmista: porque Dios hace salir el sol a justos e injustos. Pero habla a través del profeta Isaías 3:10 y les dice: hey, entiendan, ustedes son llevados juntamente con los pecadores, sí, pero a ustedes no los he desechado. A ustedes yo los mantengo en el hueco de mi mano para darles cobertura y seguridad a todo lugar donde vayan. Y le dice a través del profeta Isaías 3:10: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Oh, aquel que se ve que es pecador, que ni viene a la iglesia, hace obras que yo conozco y que no son de Dios, pero ve cuánta abundancia, cuánto dinero, cuánto beneficio se ve que Dios le está dando. ¿Quién te ha dicho que Dios se lo está dando? Decida al justo. ¿Eres justo? ¿Quieres mantenerte en la condición en la que Dios te bendiga? ¿Quieres estar en el punto geográfico en el cual Dios diga: oh, ahí te he puesto, ahí te tengo, ahí te doy tus regalos, ahí te envío las misericordias? Estás en el lugar donde Dios te ha puesto, porque dice en el mismo libro de Habacuc 2:4: he aquí que aquel cuya alma, los impíos, he aquí que aquel cuya alma no es justa se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Oh, yo sé que ahorita estoy pasando por una condición difícil. Yo sé que ahorita estoy pasando por un desierto de valle de sombras, pero Jehová Dios está conmigo, su vara y su callado me infundirán aliento, y no importa la condición por la que yo esté pasando, pero dentro de mí hay una esperanza, dentro de mí hay algo que me dice en mi espíritu: oh, esto es temporal, esto es pasajero, tú estás pasando ahorita por este momento, pero es para esto yo no te he creado, te estoy pasando para darte pulimento, te estoy pasando para prepararte, para llevarte a un nivel superior y hacerte reconocer que ciertamente en mí necesitas ir de ascenso en ascenso. Fue buscada una viuda en Sarepta, pero déjeme decirle que la palabra Sarepta tiene condiciones de mensaje. La palabra Sarepta era un lugar donde ellos pulían los metales. Sarepta significa fundición de metales. Sarepta significa lugar de pureza. Sarepta significa un lugar de formación, de purificación a través del fuego.
Si usted y yo no queremos ser pasados por la prueba, por el fuego, ¿cómo entonces llegará el pulimento? Compre usted una joya allá afuera en el flea market o donde quiera. Aquellos morenitos que le podrán decir este es de oro puro, hasta lo pueden mascar frente a usted y le dice dame $25. ¿Cree usted que una joya pura auténtica tendrá ese precio? Si tuviera el pulimento del cual usted tendría que pagar cientos de dólares por una joya que ha pasado por el fuego, que ha pasado por pulimento, que ha pasado por pruebas, que ha pasado por desiertos, que ha pasado por contrariedades, por problemas, que ha pasado por situaciones de las cuales no esperaba pasar, y se hace la pregunta: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué no fue el que está a la par mía? ¿Por qué no fue aquel que está allá más adelante? ¿Y por qué yo, Señor? Pero déjame decirte que si tú estás pasando por una condición adversa, si estás pasando por una prueba, si estás pasando por una condición, si no ha llegado lo que esperas, si estás orando y la respuesta no ha llegado, déjame decirte que aún en el silencio Jehová de los ejércitos sigue trabajando, sigue puliéndote, sigue sacando brillo de ti, sigue haciendo de ti una obra de la cual preciosa para que tenga valor suficiente para poder llevar su nombre. Esta viuda de Sarepta, preguntarás, ¿pero por qué? Entre tantas, porque esta viuda de Sarepta llegó a ser la llamada entre todos ellos. Pero Dios preparó el panorama. Cuando Jesucristo sanó a un ciego de por vida, alguien le dijo, pensando que aquel había nacido condenado, y le dice: Señor, ¿quién pecó? ¿Fue él o fueron sus padres? Pero bendito Dios por la respuesta de Cristo. Cristo le dijo: ni él ni sus padres pecaron. Nació en esa condición para que Jehová de los ejércitos fuera glorificado, porque a través de la prueba, a través del pulimento, a través de las adversidades, es el único medio a través del cual Dios hace que el hombre acerque su corazón, porque es la única condición de la cual el hombre podrá reconocer que ha sido un ser creado y que hay alguien mayor que él, que es su creador. Aquella viuda estaba pasando por una situación difícil, pero Dios levanta su voz a través de este profeta Elías. Hay una condición, hay un mensaje tan profundo en esta historia de la viuda de Sarepta. Esta viuda llegó de un país que no era el pueblo de Dios. Ella llegó de un país pagano. Sarepta de Sidón era un lugar gentil, y de aquel lugar Dios encontró que había una mujer que llenaba el requisito. Cuando Jesucristo habló en Apocalipsis acerca del rapto de la iglesia, dijo: muchos pueden llegar a la congregación, muchos pueden servir, muchos pueden tener dones o talentos, muchos pueden hacer lo que quieran dentro de una congregación. Pero Jesucristo dijo: no es la presencia, sino es la postura que cada uno presente a la hora del llamamiento. Dos pueden aceptar a Cristo. Uno lo puede hacer porque es empujado por el otro, y otro lo puede hacer porque hay convicción en su espíritu que Dios, a través de Cristo, es su único guía. Y Jesucristo dijo a la hora del rapto en el libro de Apocalipsis: andarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres habrán moliendo en un molino, la una será dejada y la otra será tomada. Porque estar en el reino de Dios es cuestión de postura, es cuestión de privilegio, es cuestión de reconocer que delante de Dios al sí se le dice sí y al no se le llama no. La identidad del hombre es el pasaporte en el cual tú y yo llegaremos a las moradas que Cristo preparó para nosotros en los lugares celestiales. El pueblo de Israel era un pueblo que, dije ya, tenía a Dios, que le había dado evidencia, sacándolo de Egipto, abriendo el Mar Rojo, abriendo el Jordán para que cruzaran, pero aún así estaban ciegos espiritualmente.
vengo a la iglesia muy acomodado, vengo a la iglesia, pero ¿cuál será mi condición de vida? ¿Cuál será mi postura dentro de mí? ¿Qué dirá mi espíritu al Espíritu de Dios para que dé testimonio que soy su hijo? Esta viuda vivía en una condición en la cual los israelitas tenían a Dios, a Jehová como su Dios, pero a la distancia había un país pagano, gentil, que era amador a Baal, al cual ellos consideraban que era el Dios de la lluvia, que era el Dios que daba abundancia en la cosecha. ¿Por qué crees tú que Dios entonces cesa aquello que ellos creían que era abundante en su Dios? ¿Por qué si Baal era el Dios de la lluvia para ellos, el cual hacía producir abundantemente las cosechas? ¿Por qué Dios dice, voy a cesar aquello de lo cual ellos piensan que Él tiene el gran poder? Porque de esa manera humillaba a aquellos seguidores que creían en el Dios Baal como su único medio para poder sustentar las necesidades por las cuales ellos se encuentran. Pero veamos qué es lo que dice la Escritura. Jehová comienza diciéndole, y dice, y Dios habló al profeta Elías, y le dice en el versículo que leímos en el 9, Elías, levántate, ya es tu tiempo, ya llegó el tiempo de la holgazanería, ya quedó atrás el tiempo en el cual tú puedas conformarte solamente con el alimento que llega del cielo. Elías, levántate, despiértate. Dice en el libro de Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Pero esta viuda de Sarepta no sabía al principio que era un instrumento para el cual Dios había hecho cesar la lluvia. Y comienza hablándole en el versículo 9 al profeta Elías, diciéndole, Elías, levántate, ya preparé el panorama para ti. Levántate, ve a Sarepta, he ordenado a una viuda que te sustente. Y quizá como nosotros podemos pensar, dice Dios que alguien me va a dar provisión, es porque hay alguien abundante que lo tiene. Y Elías quizá pensó en un momento, Dios me está mandando a Sarepta, a una viuda que quizá enviudó con un gran caudal de bendiciones, que tiene muchos bienes, que tiene mucho dinero, que tiene mucha condición, y que ella me hará pasar de este mal momento. Elías se presentaba con un panorama que era opuesto al que iba a ver. Pero la palabra sigue diciendo que cuando Elías llega a la puerta de Sarepta, no hay tal mujer adinerada que lo espere. No hay una mujer que tenga abundancia y que diga, yo tengo suficiente para darte a ti alimento en este tiempo de prueba. Espero entiendas el mensaje. La viuda es vista por el profeta Elías. Ve tú la postura de la viuda. Ella ya sabía, porque Dios le dijo a Elías, he ordenado, he hablado, ya he dicho a una viuda de Sarepta a que te sustente. Pero la viuda esperaba confirmación. No es cuestión de cuestiones, tiempos modernos, te profetizo esto o aquello, no. La viuda esperaba confirmación nada más de Dios. Cuando llega este profeta Elías y ve a aquella mujer, quizá pensó Elías, no puede ser ella. Pero los elementos que Dios le dio a Elías, vas a encontrar a una mujer en la entrada y que quizá va a estar entonces recogiendo leña. Pero ve tú la obediencia de esta viuda, porque es la base de esta enseñanza. Cuando el profeta Elías llega y la llama, ella no se hace la desentendida, ni dice no estoy en condiciones de ayudar a nadie, sino obedece y se acerca al profeta que la llama. Y dice que cuando Elías ve a la viuda y la llama, ella llega y él le dice, mujer, ¿puedes darme por favor un vaso con agua para beber? Aquel hombre que la Biblia declara, que la historia reconoce, que del lugar donde estaba el profeta Elías, que era
al otro lado del Jordán, para Sarepta, que era donde estaba la viuda, Elías tuvo que caminar de 50 a 60 millas. Oh, llegué del trabajo, yo no quiero caminar, estoy cansado, no salgo a hablarle a nadie, me quedo en casa, ya es suficiente con lo que he hablado en el trabajo. Déjame decirte que el profeta Elías caminó de 50 a 60 millas para cumplir el propósito de Dios. De lo contrario, no estaría en la palabra para que tú y yo seamos alimentados en el Espíritu. Pero aquella mujer reconoce y dice: está bien. Y cuando comienza a caminar, nuevamente el profeta la llama y le dice: por favor. Ella vuelve en obediencia nuevamente al profeta y él le dice: te ruego que cuando vuelvas con el agua, traigas también en tu mano un bocado de pan. Y ella responde a su verdad, le da a conocer cuál es su verdadera condición y le dice: mi Señor, mi condición no está como para dar a nadie más. Tengo solamente un puñado de harina en la vasija y un poco de aceite en la tinaja. Te digo mi verdad, estoy ahorita recogiendo 2 leños, iré a mi casa, prepararé una torta para mi hijo y para mí. Será todo, será nuestra última cena, porque después nos dejaremos morir. Cambió la postura de muerte a algo de lo cual el profeta Elías le dice: mujer, así te dice Jehová. No te digo yo, no te profetizo yo, no, él dice: así te dice Jehová, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí una torta en el rescoldo de las cenizas, tráemela a mí primero, luego haz una para ti y para tu hijo, porque Jehová ha dicho que en este tiempo de resequedad, en este tiempo de sequía, en este tiempo de hambruna, muchos morirán a lo largo de la tierra, pero Jehová te da la palabra en esta hora. Ciertamente estás pasando por un tiempo en el cual tú consideras que vas a morir, que vas a quedar en esa prueba, que ya no habrá un futuro para ti, que ya no habrá un mañana en el cual tú puedas caminar. Pero el profeta Elías le dice: así te dice Jehová, porque no menguará ciertamente la harina, ni mermará el aceite en la tinaja, porque Él se compromete como el Dios de la provisión, como el Dios que trae promesa y cumplimiento, que Él dará suficiente alimento para pasar toda la prueba, hasta que termine la hambruna y el tiempo de sequedad y merme acá en la tierra, y tú serás una razón por la cual la sequía llegó. Pero Dios quería glorificarse, porque a través de este milagro, a través de esta prueba, tú mirarás el poder de Dios, la mano de Dios manifestada en provisión, y tú proveerás hasta el día de hoy en nuestras vidas. Porque la viuda, déjame decirte, al igual que el profeta Elías, estaban a un nivel de fe. Y el profeta decía: ciertamente Dios es mi ayudador, es mi proveedor, es mi provisión, y me ha tenido con alimento allá en el arroyo de Querit. Pero era una prueba para ambos, porque él subió de nivel en fe. Él vio cómo la palabra que Dios había puesto en su corazón, él mismo la había respaldado. Y aquella viuda que cambió su condición, que le dijo al profeta Elías: solo estoy recogiendo 2 leños, la última comida con mi hijo, y luego nos dejaremos morir. Pero dice en los versículos más adelante que comió él, ella y su casa, su hijo, y la provisión nunca mermó. Y la promesa de Dios se cumplió, porque hasta que cumplió todo el tiempo de sequía, aquella viuda fue la que tuvo más provisión, porque caminó en evidencia para que Dios hiciera su propósito a través de ella, para mandar un mensaje: que el Dios de la provisión hasta el día de hoy sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero pedirte, amado pueblo, en esta hora que te pongas de pie. Aquella viuda ciertamente reconoció que el favor de Dios llegaba,
Pero termino con esto. ¿Por qué fue que Dios cumplió a través de esta viuda el propósito que ya había Él tenido dentro de su plan? Porque déjame decirte que en el plan de Dios la hambruna no estaba solo por pasar, ni la sequía estaba solamente por ocurrir, sino que había un propósito por el cual Dios ya había puesto una nota de cumplimiento que en el futuro tenía que darse a conocer para que las generaciones como tú y como yo llegaran a reconocer que el Dios de la provisión es el mismo que se ha mantenido. Cuando tú ves en el libro de Génesis, tú ya conoces esta historia. Pero cuando la palabra declara que Ismael, hijo de Abraham, nació primero como hijo de Agar, la esclava egipcia, y después nació Isaac, el hijo de la promesa que nace de Sara. Pero cuando Isaac fue destetado, cuando dejó de mamar, dice que Abraham tuvo una gran fiesta. Ismael se burlaba y Sara le dijo a Abraham: despide a la sierva y a su hijo. A lo cual él le rompió el corazón. ¿Te imaginas qué dolor sería para un padre decirle a su hijo que se fuera de su presencia? Y se fue Agar con Ismael. Pero cuando tú ves en el libro de Génesis 26, 17, te darás cuenta que Agar está solo a la distancia esperando que Ismael muera. El agua del odre se terminó. Ya no hay agua que tomar en un desierto. Y Agar pone a Ismael bajo una matita que da sombra poca, y ella se va a la distancia porque no quiere verlo morir. Pero el niño, cuando la ve, da un grito de desesperación, el cual llega a oído de Jehová. Y le dice en el libro de Génesis 26, 17 a esta Agar, para que se cumpliera el propósito para el cual Dios se lo había dado. Desde el cielo, un ángel habla a Agar, la egipcia, y le dice: no temas. O sea, todo está bajo control, todo está en el hueco de la mano de Dios. Dios tiene su mirada puesta en ello. Dios tiene la razón por la cual te lo da y el propósito por el cual tú tendrás que pasar por eso. Pero el ángel le dice: no temas, porque la voz del niño ha llegado a oído de Jehová. En ese momento dice que Agar abre sus ojos, y frente a ella una fuente de agua que llena el odre y da respuesta a su gran necesidad. Pero en el libro de Lucas, en el capítulo 4, y termino con esto, en el libro de Lucas, en el capítulo 4 y sus versículos del 25 al 27, y tú dirás: ¿qué de especial tenía esta viuda? ¿Por qué, si era una ciudad completa, él encuentra específicamente a una viuda que se encuentra en ese lugar, en la ciudad de Sarepta? Pero hay una razón, y esto quiero que te lleves en tu corazón. Muchos pueden ser parte de una iglesia como lo era Israel, pero amando a Baal, el Dios de la lluvia. Pueden estar dentro de una casa congregacional, pero no es cuestión de número, no es cuestión de presencia, no es cuestión de ser israelita o judío, dijo Pablo, porque Cristo viene por un Israel espiritual y no físico. Pero a través de esta lectura de Lucas 4, del 25 al 27, tú verás qué de especial tanto la viuda como aquellos que tenían lepra en el tiempo de Eliseo, qué fue lo que ellos tuvieron y qué es lo que tú debes mantener, porque muchos tienen necesidad, muchos pasamos por situaciones difíciles, pero no en todos se da la respuesta si no se llena este único requisito del cual habla Cristo. Dice en el libro de Lucas 4, del 25 al 27: a todos los religiosos que lo rechazaron del lugar donde él se había criado en Nazaret, y les dice así: y en verdad digo que muchas viudas
había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Jesucristo cita 2 ejemplos que son muy cruciales, pero Él les está recalcando de que a Él lo están rechazando en el lugar donde Él comenzó predicando el Evangelio del Reino. Y le dice: porque me diráis, ningún profeta es acepto ni en su misma tierra. A causa de la incredulidad de ellos, a causa de la incredulidad de Israel, tuvo que salir Elías para ir a Sarepta a buscar a aquella viuda, porque no había en el pueblo de Dios alguien que tuviera fe en él. A causa de la falta de fe del pueblo de Israel en el tiempo de Eliseo, aquellos leprosos israelitas se quedaron leprosos, pero solamente aquel que en su fe crecía la convicción de que Jehová era su Dios fue aquel Naamán el sirio, llegando de Siria, un lugar que no era el pueblo escogido de Dios. Tuvo que salirse Dios fuera de su pueblo a buscar corazones intactos, corazones que, como dijo Jesucristo, aquella que le dijo: Señor, porque ciertamente también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquella mujer que le decía: Señor, por favor, haz un milagro en mi hija, es mi hija única. Pero Jesucristo le dijo: oh no, yo he venido a la misión a cumplir con el ministerio de mi pueblo, y no le puedo dar la comida de mis hijos a aquellos que son bastardos. Pero aquella mujer le dice: hey Jesucristo, ciertamente no soy de tu pueblo, soy de afuera de él, pero mi fe me radica aquí, mi fe está contigo, mi fe ha llegado para ser parte de tu pueblo. No importa que esté afuera, no importa que no sea parte de tu iglesia. Pero aquella viuda, déjame decirte, no era de Israel, no tenía una condición por la sociedad en la que vivía, pero mantuvo en su integridad el reconocimiento que ciertamente había un Dios que le daba respuesta, había un Dios conocedor de su condición, había un Dios que sabía que en su clamor iba a haber una solución del cielo, porque no cesó de clamar. Por eso Cristo le dijo: porque había muchas viudas en Israel, el pueblo de Dios, pero Dios no mandó provisión, no mandó a Elías a su pueblo, sino lo mandó a Sarepta, porque era allá donde estaba la única mujer que llenaba el requisito de fe para ser ayudada. Jesucristo dijo: y muchas ovejas que tampoco son parte de mi redil, muchos gentiles que no estábamos dentro del plan inicial de Dios, pero a causa de la rebeldía del corazón de los judíos, tú y yo hemos sido injertados para que ahora seamos el pueblo redimido de Dios a causa de la sangre vertida en el madero, a través de la cual Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos redime y nos lleva nuevamente a la presencia del Padre. Amén. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Vamos a orar, predícalo tú mismo. Dilo con tus labios. Necesito estar contigo. Necesito adorar.
aquel gran apóstol, aquel que no levantó renombre como en estos tiempos algunos, aquel que dijo: por la gracia de Dios yo he sido llamado apóstol, aquel que dijo: yo soy el más pequeño de entre los santos, aquel apóstol que no anduvo con Cristo, pero que recibió la más grande revelación celestial, habiendo sido llevado hasta el tercer cielo en presencia. Y dice aquel apóstol en 1 Corintios 12:8: a causa de un aguijón en su carne, he pedido 3 veces a Dios que quite de mí este aguijón en mi carne. Pero 1 Corintios 12:9, Dios dice esta gran verdad: y Él, Jehová, me ha dicho: bástate mi gracia, bástate mi presencia, bástate mi favor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice Pablo: por eso yo he aprendido a gozarme más bien en mis debilidades, para que pose en mí el amor de Cristo. Estás pasando por tiempo de prueba, estás pasando por tiempo difícil, estás pasando por un tiempo en el cual, así como la viuda de Sarepta dirá: estoy condenada a muerte, ya no hay esperanza en mí. Estás pasando por un momento en el cual Dios ha preparado un panorama, una adversidad, porque tiene un plan para tu vida. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado, Dios no se ha apartado de ti, porque así como escuchó a Ismael, que estaba en aquella pequeña mata en la sombra, en aquel desierto donde moría a causa de la sed, en esta palabra Dios también te dice esto: no temas, yo estoy contigo como poderoso gigante, y yo ganaré toda batalla a tu favor. No temas, sé valiente, esfuérzate, no desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo a todo lugar donde tú vayas, le fue dicho a Josué. Y en esta hora yo te digo: no sé por qué desierto estás pasando, pero Él lo sabe. No sé por qué necesidad tú estés cruzando, pero Él lo sabe. No sé cuál sea tu condición familiar, laboral, familiar, pero Él lo sabe. Aquel que debe saberlo lo sabe. Y la respuesta vendrá del cielo, desde el mismo trono de gracia en el cual Él anida. Hoy te pido, en el amor de Cristo, que presentes tus cargas a Dios, presenta tus necesidades a Dios, presenta tus incertidumbres a Dios. Tú solo no podrás resolver ningún problema, pero en el poder de Dios, tú y yo nos levantamos como Habacuc. Tú eres mi Dios fuerte, has hecho mis pies como de sierva, y en mis alturas me has hecho andar. Oh problema, piensas que me vas a agobiar. Te presento a Jehová, al Dios grande, verdadero y temible, al único Dios que marcha delante de mí, ganando toda batalla. Hoy te he presentado un plan. Todo en Dios aparenta ser sin entender, pero déjame decirte que en toda prueba que llegue a tu vida, que en toda situación difícil que llegue a tu vida, Dios tiene un propósito, Dios tiene una razón, Dios tiene el cumplimiento de su plan, razón por la cual desea que tú pases por aquel valle del cual dice Salmo 23:4, porque aunque camine en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, y por tal amor dice: aderezas mesa delante de mí
en presencia de mis angustiadores. Oh, angustia, problema, yo te digo en esta hora, te vas de mi vida, sal de mi presencia, porque en el nombre de Cristo, por el poder de la presencia del Espíritu de Dios en mi vida, declaro que en su nombre, como dice Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo Cristo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre si tomarán serpientes en sus manos, en mi nombre si tomaren cosa mortífera no les hará daño, en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Yo te digo en esta hora, en este lugar, aquel nombre, el Espíritu de Dios, Cristo de la gloria, se pasea en este lugar, y en el nombre de Cristo yo declaro que no hay treta del enemigo, que no hay poder que del enemigo que pueda hacer entrada. Hemos sido cubiertos, hay una mirada puesta sobre nosotros de parte del cielo, en el cual Dios se compromete, como lo dijo a través de Cristo, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, yo te doy las gracias por este tiempo, te doy las gracias por tu pueblo, mi Dios, te doy las gracias por tan grande privilegio que en esta tarde nos has dado, de poder ser convocados por ti, de estar en este lugar, de darnos una nueva dirección, de reconocer, mi Dios, que entre tantos es cuestión de postura, es cuestión de fe, es cuestión de despojarnos de todo lo material, es cuestión de poner nuestro corazón, nuestra mirada en lo alto, es cuestión de reconocer, así como la vida de Sarepta, que no importa mi condición, no importa lo que veo, porque no es todo lo que soy delante de tus ojos, porque lo que ves no es todo lo que es. Hay una situación mayor delante de Dios, hay una postura delante de Dios que te ha hecho rey y sacerdote para el Padre en Cristo Jesús, con el cual habitaremos, reinaremos por 1000 años con Él en su presencia, cuando Cristo venga, cuando su gobierno descienda, cuando haga obra acá en la tierra, y juntamente con Él, juntamente sentados en los tronos, gobernaremos, daremos juicio a los pecadores y seremos el cumplimiento de la palabra para esos tiempos. Padre, yo te doy las gracias, mi Dios, por tu iglesia. Te doy las gracias por Reino Unido, centro de adoración. Te doy las gracias por estos medios, oh Dios, que tú has abierto. Te doy las gracias, Padre, porque no he sido yo, sino tú a través de mí, hablando a tu pueblo. Que tu palabra, mi Dios, haya sido inyectada en sus corazones, que haya sido puesta, oh Dios, como granero, que alimente su espíritu y que les dé vida en el momento de necesidad. Padre, yo los bendigo. Así como Salomón, al terminar la oración de dedicación al templo, alzó sus manos y bendijo a su pueblo. Hoy, Padre, yo levanto mi mano, bendigo a tu pueblo, a tu iglesia. Bendigo a aquella que solamente Cristo compró a precio de sangre. Y te pido, mi Rey, que esta semana sea una semana más de victoria, como hasta el día de hoy. Que nos hagas caminar, oh Dios, como testimonio vivo. Que seamos los hijos del día, aquellas lumbreras que tú esperas que lleven tu palabra a los lugares donde tú nos lleves. Padre, bendice su semana laboral, bendice sus ingresos para que cumplan, oh Dios, sus compromisos. Bendice los hogares, la relación matrimonial, la relación con sus hijos, Padre. Que brote, que fresca sea, oh Dios, presentada a tu presencia como altar. Padre, bendice diezmos y ofrendas de esta casa, multiplícalas, mi Dios, para poder cubrir las necesidades, para que esta tu iglesia, oh Dios, siga llevando tu bendito reino en alto, y sean, oh Dios, las almas rescatadas del Seol para ser llevadas a tu divina presencia. Te bendigo, Padre, te exalto y te doy las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palmas, dice al Todopoderoso en esta bendita hora: amén, amén, amén.